Señor, en el nombre de Jesús. Que extiendas tus alas, Señor, de misericordia, tus alas de amor, Señor, sobre nosotros, las alas de tu Santo Espíritu, Señor, y nos guarden y nos resguarden, Señor, en el nombre de Jesús, de todo mal. Padre, en el nombre de Cristo, en esta hora nos acercamos también rogándote, Señor bendito, que tú traigas, Señor, la palabra, Señor, quíntuple, la administración quíntuple, Señor, de tu palabra sobre nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te lo suplicamos. Padre bendito, trae tu revelación, Señor, trae de tu sabiduría sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor bendito, donde cada uno está ahí sentado quizás en la sala de su hogar, Señor, o en alguna otra parte, Señor, de su casa. Los bendecimos, Señor, y te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a cada uno y produzca, Señor, en nosotros esa semilla, Señor, el fruto a 100 por 1, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, te damos gracias, Espíritu Santo. Bendice también aquel que está, Señor, enfermo, Padre, que tu palabra llegue, Señor, hasta ahí para sanarle, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta mañana quiero platicar con usted, hermano. Yo sé que hemos estado viendo, a través de las diferentes redes sociales, lo que los ministros han estado impartiendo, aún ministros de otros ministerios, valga la semirredundancia, ministros de Dios que han estado hablando. Yo sé que quizá no todos, pero sí creo que en su mayoría están yendo, el Espíritu nos está moviendo, y digo nos, ¿verdad? Porque creo que el Señor nos ha metido a nosotros en ese fluir, en ese río que Él lleva, que es el río de su Espíritu, para que podamos entender algo que Dios, o no solamente algo, muchas cosas, pero esto que Dios nos está, a lo que Dios nos está llevando, a lo que Dios nos está conduciendo. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Hay gente que piensa que todo esto es una fragua de los poderosos de la tierra, pero déjeme decirle que en medio de todo esto, aunque ese fuera el pensamiento y aunque fuera esa la realidad, nosotros debemos de entender que la palabra del Señor tiene miles de años escrita, aún desde antes de la fundación del mundo. Es decir, todo esto ya estaba planificado en el plan de Dios, así que valga una vez más la redundancia, Dios no hace nada porque sí. No, el Señor no crea que este asunto del virus y todo lo tiene a Él preocupado. No, no, no. El Señor tiene todas las cosas en control. Todo esto ya fue escrito con anterioridad, y lo único que está sucediendo es que proféticamente las cosas, o lo profético más bien, se está desarrollando. Eso es todo lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver ahora? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que abrazar? ¿En qué es lo que nosotros tenemos que poner nuestra mirada? En el saber los tiempos. La palabra dice que habían 200 hijos de Isaacar que eran entendidos en los tiempos, y dice la Biblia que ellos sabían qué era lo que tenía que hacerse también, y que además de eso sus hermanos pues los escuchaban porque eran entendidos. Entonces usted y yo tenemos que ir detrás de ese entendimiento que Dios tiene para nuestras vidas. Usted y yo tenemos que buscar el entendimiento por la palabra. Sabemos que la palabra es la que nos da a nosotros ese entendimiento. Y mientras mis hermanos me ayudan aquí para transmitir, quisiera que nosotros fuéramos ubicando en nuestros lugares, ahí donde está. Yo no sé si ahorita usted está empezando a desayunar, o quizás está con su tacita de café y pan, y gloria a Dios, qué bueno. Lo importante es que usted y yo estemos ahí juntos con nuestra familia,
para poder disfrutar de la palabra del Señor. Espero que no se nos haga una costumbre tampoco, porque la Biblia dice: no dejéis de congregaros como muchos o como algunos tienen por costumbre. Después de esto, obviamente van a haber definiciones, eso téngalo usted por seguro. Habrá gente que se va a acomodar y va a decir: ah, no, qué bonito, mejor lo vamos a ver todo ya desde acá, y puede hacer que se vayan a acomodar. Pero espero en el Señor que usted no sea de esas personas. De que va a haber definiciones de muchas cosas, va a haber definición de muchas cosas. Yo espero con todo mi corazón que nosotros podamos salir definidos hacia Cristo, que si en algún momento estábamos nosotros en una tibieza espiritual, que en el nombre de Jesús todo esto nos haga a nosotros volver nuestro corazón delante del Señor y podamos encendernos por el Espíritu Santo y podamos nosotros caminar hacia el encuentro con nuestro amado Señor Jesús. Bien, quisiera entonces platicar, como le decía, con usted, o seguir platicando porque hemos estado haciéndolo, con respecto a algo que el Señor traía a mi corazón desde hace algunos días. De hecho, en la cápsula que le estaba compartiendo con respecto al escritorio pastoral, usted recordará que ahí hice mención de algo que era el dunamis de Dios, ese momento en el que el Espíritu Santo vino sobre aquellos hombres y les impartió, o los cubrió con ese poder que el Señor ya les había dicho que iban a recibir en el momento en el que se quedaran ahí en Jerusalén, en las casas. Entonces quiero insistir un poquitito más con respecto a esto, mis amados hermanos, y es el hecho de que nosotros en este tiempo, en este momento, Dios nos está dando una oportunidad, aparte de todas las oportunidades que Dios siempre nos da, pero Él nos está dando una grandiosa oportunidad y la tenemos que aprovechar. Y es esta, el de estar ahorita juntos. Pero ¿sabe qué? Hay algo que debemos nosotros de buscar. Podemos estar juntos. De hecho, hasta el día que nos dijeron que teníamos que estar en casa, las veces que estábamos en este lugar, en este recinto, en estas cuatro paredes, usted sabe que estábamos juntos. Pero hay algo más que Dios quiere que venga sobre nosotros, para que entonces el Espíritu Santo de Dios se manifieste con un poder extraordinario. Y hacia eso es a donde quiero yo dirigirlo en esta hora. Quiero platicar con usted con respecto a este tema que el Señor puso en mi corazón. Y lo titulé así: unánimes y juntos. ¿Por qué unánimes y juntos? Bueno, ahí cuando usted vea yo sé que el verso que usted está pensando, ese es precisamente Hechos 2:1. Ahí vamos a partir en un momentito, pero quiero decirle algunas cosas. Yo sé que en algunas versiones solamente habla de unanimidad, no habla de estar juntos. Sin embargo, la versión 60 y otras versiones habla o hace esa separación entre unánimes y juntos, o la unanimidad, y le agrega la palabra juntos. De hecho, cada una de ellas tiene un significado diferente, y eso es lo que vamos a analizar en esta hora, y hacia donde yo quiero dirigirme con ustedes es hacia entender lo que Dios nos llama. Y no sé, seguramente, sin el no sé, seguramente ahí en su pantalla está apareciendo esta carátula o esta parte de la presentación, el inicio de la presentación. Y no sé si usted puede distinguir qué es lo que ahí hay. Lo que hay ahí en esa foto es, yo lo puse así porque creo que es una representación muy buena. Pueden haber otras, pero esta me pareció a mí muy atinada, y es que usted ve desde la parte de arriba. Lo pudo haber visto de otros ángulos, pero este ángulo me gustó porque nos deja ver a nosotros, hermano. Aquí hay un equipo de 4 personas. Este es un deporte que es el deporte de remo, que por cierto dicen que es muy saludable, por si usted lo quiere practicar ahí en el sillón de su casa ahora. Hermano amado,
nosotros nos damos cuenta que este equipo de personas sí están juntos. Definitivamente están juntos porque son un equipo. Están juntos porque pertenecen o representan a un lugar en especial. Probablemente a una nación porque van todos uniformados. Seguramente están en una competición y si no la están, pues han de estar entrenando para ello, pero están juntos. Ahora, lo importante de esto no es tanto el hecho de que estén juntos, porque usted y yo podríamos ser parte de ese equipo. Tal vez podrían quitar a dos de ellos y ponernos a nosotros. Pero sabe una cosa, si estos hombres o estas mujeres, no se sabe exactamente qué son, ¿verdad? Pero estas personas que están aquí, nosotros los pudiéramos entrevistar, seguramente nos dirían que no solamente se trata de estar juntos. Ellos pueden quizá ir hasta a beberse un suté, un café y con panito en alguna parte, estar juntos, pero eso no implica que ellos puedan llegar a triunfar o a desarrollar lo que en esto, lo que en el deporte, lo que en este específicamente en el remo, ellos quieren, y es ganar en una competencia. Es poder todos juntos, hermano, llegar a una misma meta. Ellos tienen pensado, tienen el realizar una sola cosa, y es ganar. Ahora, en esto, ¿sabe qué? Se necesita también que haya una coordinación. En todo esto se necesita una coordinación. Eso es definitivo. Entonces el Espíritu Santo de Dios, yo veo que hoy nos está coordinando todo esto para que nosotros estemos no solamente juntos en la casa, sino la parte esencial de todo esto está aquí, en esta palabra que es unánimes. Estar unánimes. Porque estar juntos, como le decía, lo podemos hacer las veces que nos congreguemos. Dentro de pronto seguramente vamos a estar juntos nuevamente, pero ¿qué si nosotros no venimos unánimes? ¿Qué si nosotros no entramos a esa unanimidad? Si nosotros no entramos a esa unanimidad, seguramente no vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Claro, lo va a hacer con todos aquellos que entren en esa unanimidad, pero con los que no, pues lastimosamente los van a tener que dejar afuera. Me vuelvo a referir otra vez a este equipo. Mire, seguramente al país que representan, no solamente viven ellos 4, seguramente hay muchos más. Y seguramente muchos otros llegaron a hacer exámenes para poder entrar al equipo. Pero ¿sabe qué? Solamente aquellos que estaban unánimes fueron los que pudieron entrar al equipo y son los que han logrado llegar a las metas que les ha puesto por delante la federación. Lo mismo es para nosotros, que hoy nuestra federación de lo alto, la cabeza federal que está en los cielos, nos está hablando y nos está diciendo, es el tiempo para que ahora ya no solo estén juntos, es el tiempo para que ustedes entren en unanimidad. Ahora quiero analizar con ustedes entonces algunos versos que hablan de estar unánimes, y esa unanimidad trae bendición. Pero muy especialmente quisiera enfatizar en este primer verso. A ver si cuánto tiempo vamos a estar acá. Los hermanos me van a ir indicando ahí cuánto tiempo llevo. Lo importante es que hoy podamos nosotros entender cómo llegar a esa unanimidad y cuáles son los poderes, los beneficios que esto nos va a traer a nosotros. Entonces empecemos acá. En Hechos capítulo 2, verso 1, este pasaje es impresionante, este pasaje es maravilloso, y yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted pues no es la primera vez que lo lee. Dice la palabra del Señor en Hechos 2:1, cuando se cumplió plenamente, oiga esa, a mí me gustó esa versión, me parece que es la versión RB, si no estoy mal, pero dice, cuando se cumplió plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, en el mismo sitio.
Oiga eso. Tres cosas. Estaban unánimes, estaban juntos y estaban en el mismo sitio. Como que ahorita a nosotros nos hace falta algo, ¿verdad? Estamos juntos, eso es definitivo porque estamos en nuestra casa, pero no estamos todos juntos. Eso viene pronto. Pero ¿sabe qué? Lo que el Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros es llegar a la unanimidad. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros, hermano, alcanzar lo que Dios nos ha hablado durante años, lo que muchos de los que el Señor nos ha permitido estar durante todo este tiempo, hermano, y que aún vivimos físicamente en esta tierra, hemos anhelado ver, y es ese gran avivamiento. Yo entiendo que el Señor ha estado avivándonos a nosotros, y la Biblia dice que en uno de los pasajes, aviva, Señor, tu obra en los tiempos. Y yo sé que alguien me podría decir, hermano, pero el Pentecostés, eso lo debería de tener cada uno en su vida. Amén, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en todo lo que usted me pueda poner. Pero ¿sabe una cosa? Le voy a decir algo. Como nosotros entendemos que mayores cosas que las que se suscitaron aquí en este tiempo serían las que nosotros veríamos, entonces este es el tiempo en el que el Señor ha preparado, al menos así es como lo ha percibido mi corazón, y es lo que le quiero trasladar a usted ahí en su casa donde está ahora, mi amado hermano. El hecho de que el Señor trae un avivamiento extraordinario. Y cuando hablo de un avivamiento extraordinario, estoy diciendo, hermano bendito, que está ahí en su casa, no que nosotros no hayamos recibido las lenguas, el bautismo por el Espíritu Santo. Claro, los que lo hemos recibido es una gran bendición, y nos permitió trasladarnos a un poder más allá, porque ahora cuando hablamos en lenguas espirituales, nuestro espíritu es el que es alimentado. Sin embargo, cuando el Señor está hablando aquí, está hablando de algo más todavía, añadido a lo que nosotros ya conocemos, ya sabemos, ya entendemos, y es el hecho de traer o habilitarnos en su poder. Oiga bien, habilitarnos en su poder a todos los que hemos recibido al Espíritu Santo. Interesantemente, en el capítulo, yo tal vez no lo había analizado desde este ángulo, y me lo había preguntado muchas veces, porque en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, usted puede ir a corroborarlo, y si no, en los últimos capítulos y versículos, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesús dice la palabra que Él, hermano, llegó donde ellos estaban, oiga bien, y sopló el Espíritu Santo, dice, sobre de ellos. Pero qué interesante es que Él sopló sobre de ellos, es decir, dejó como un lugar dejó una, ¿cómo podríamos decir? Dejó una herramienta, les dejó algo que les iba a servir, que iban a ponerlo en práctica en el momento en el que fueran habilitados para poder hacerlo. ¿Sabe cómo? Tal vez me viene un ejemplo. Digamos, cuando recién salieron o cada vez que usted va a comprar un dispositivo, una tableta o no sé, una computadora, un teléfono, etcétera, usted ve que esas están cambiando continuamente. Cuando uno compra una tableta y lo lleva o un dispositivo a la casa, hermano, ya una televisión o lo que sea, uno compra un dispositivo, lo lleva a la casa, pero como es nuevo, entonces uno lo que tiene que hacer es ser habilitado por medio de las instrucciones, habilitado por medio de la persona que se lo vendió ahí en el lugar donde se lo hayan vendido, habilitado por alguien que le dé una instrucción a través del YouTube, no sé. Lo importante es que nosotros podamos ver que se necesita una habilitación. Probablemente lo tengamos, probablemente nosotros podamos tener ese dispositivo en nuestra casa, pero sabe una cosa, se necesita la habilitación.
Eso es seguro. Se necesita que alguien nos instruya, se necesita que alguien nos diga. Y yo veo algo interesante, y es que el Señor, hablándole al apóstol Pedro, le dijo: Pedro, hoy tú vas a donde tú quieres. Hoy que estás joven, tú te ciñes y vas a donde tú quieres. Pero sabes una cosa, le dijo el Señor, viene el día, le dijo el Señor, en el que otro vendrá y te ceñirá e irás y te llevará, le dice. Entonces nosotros debemos de entender que es, hablando, el Señor le dijo, o ahí aclara que hablaba del Espíritu Santo que vendría más tarde sobre de ellos y haría esto. Los llevaría, hermano, a ceñir sus lomos, a ceñir sus mentes para que pudieran ser habilitados en ese poder. ¿Por qué digo esto? Porque el poder que nosotros, para decir poder hay varias formas de decirlo. Por ejemplo, la palabra exousia y esta palabra y otras palabras que se utilizan dentro de la Biblia, pero esta específicamente es la palabra dunamis. Esta es la palabra, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, la dinámica en nuestro lenguaje es de esa palabra dunamis se deriva el lenguaje nuestro, que es dinámica. Dinámica es la acción de las cosas. Y nosotros nos damos cuenta que entonces el Señor, a través de su Santo Espíritu, lo que estaba diciendo es que Él iba a habilitarlos para darles la acción, para accionarlos en ese dispositivo, llamémosle así, que el Señor ya había dejado en sus corazones cuando en el capítulo 19 del Evangelio de Juan les había soplado el Espíritu. No sé si los hermanos que están acá me pueden ayudar a buscar ese pasaje. Cuando dice la Biblia que Él se les apareció, sopló sobre de ellos y sopló el Espíritu Santo. Es decir, les dio el dispositivo, llamémosle así, les dio esa capacidad. Sin embargo, no había llegado quien los capacitara, quien les dijera cómo era que había que utilizarlo, cómo era que había que llevarlo, hacia dónde se dirigía todo esto. Entonces nosotros nos damos cuenta que en el verso 2 dice de la siguiente manera, y ya voy a ir ahorita nuevamente aquí a esta palabra unánimes. Dice: y de repente vino un estruendo, ahí en Hechos 2:2, del cielo como de un viento vehemente, dice en esta versión, creo que es la Arcas Fernández si no estoy mal. Corrijo, vehementemente que venía con ímpetu, el cual llenó, en otras versiones dice un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Lo tenemos, amén. Leámoslo por favor, hermano Richard. Amén. Es Juan 20:21. Amén. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Entonces démonos cuenta, ahí está, Juan 20:21 y 22 me parece que es, ¿verdad? Ok. Entonces usted lo puede leer ahí en su casa y repasarlo una vez más. Hermano amado, qué tremendo. El Señor ya en ese momento le sopló, dice, el Espíritu Santo. Mire la manera en que el Señor lo hizo. No fue como el viento recio que llegó, sino que fue un soplo. ¿Cómo se imagina usted que sopló el Señor? Si se les apareció literalmente, Él como hombre ha de haber soplado así y sopló sobre de ellos el Espíritu Santo. Pero mire cómo llegó el Espíritu Santo, cómo llegó a habilitarlos el Espíritu Santo a ellos. Los llegó a habilitar con un viento recio, como un viento recio, dice la palabra. Entonces llegó en ese momento y claro, lo que yo le estoy poniendo en la perspectiva ya de cómo se manifestó el poder en ellos. Pero ahorita vamos a ir a lo que quiero dejarle en su corazón, o irle dejando en su corazón y recalcárselo cuantas veces se pueda, porque esto es lo que Dios está permitiendo para nosotros en este tiempo. Oiga bien, dice verso 2, otra vez, Hechos 2. Vino un estruendo del cielo
como un viento vehemente que venía con ímpetu, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Probablemente usted está ahí sentado. Yo no sé si vaya a ser sentado el día que el Señor lo haga, parados, postrados, no sé. Lo que sí estoy seguro es lo que sucedió aquí. Cómo el Espíritu Santo de Dios habilitó todo esto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Oiga eso, fue lo primero que aparecieron. Lenguas como de fuego sobre de ellos. Cuando se habla ahí de lenguas como de fuego, está hablando, hermano, del poder manifiesto del Espíritu Santo de Dios. Cuando se habla del fuego, hermano, se habla de la manifestación de Dios sobre las personas. Por ejemplo, usted ve el momento en el que Moisés se le aparece a aquella zarza con fuego, que estaba encendida en fuego, y Dios se manifiesta desde la zarza para con él. Y vemos la habilitación ahí en ese momento, como que el fuego deja ver, el fuego de Dios por supuesto, deja ver que son momentos, que son tiempos de habilitación para nosotros, para desarrollar las capacidades, las habilidades, los dones, todo lo que Dios nos ha dado a fin de alcanzar un propósito de Dios. El propósito de Dios con Moisés era libertar al pueblo. El propósito del Espíritu Santo aquí era, hermano, salvación, llevar la salvación a todo lugar en donde el Señor iba a llegar a la gentilidad por completo. Entonces, bueno, usted ve también al Señor Jesús revelándose como dice que sus ojos eran como llama de fuego cuando lo vio Juan allá en el Apocalipsis, y eso era para dar a conocer, hermano, las cosas que venían sobre toda esta tierra, qué era lo que iba a pasar o qué es lo que va a pasar y lo que está pasando ya en la actualidad. Revelación. Ok, entonces, pero vengamos a esto. Quiero ya introducirme con ustedes rápidamente porque el tiempo nos avanza. Según yo llevo 25 minutos aquí, pero no sé si estamos de acuerdo con eso. Quizá lleve un poquito más. Nosotros nos damos cuenta que esa palabra aquí, y aquí es donde ya quiero entrar con usted o ir introduciéndome con esto, y es la palabra unánimes. La palabra unánime yo se la puse en otro color, en color rojo ahí, intenso, ¿verdad? Porque así lo creo que es unánimes. Esa palabra unánimes, luego la palabra juntos se la puse en verde, en el mismo sitio. Pero quiero analizar entonces con usted de qué se trata esa palabra unánimes. ¿Por qué quiero analizar con usted de qué se trata esta palabra unánimes? Porque, hermano, esa es una de las digamos, uno de los detonantes que el Señor tiene para nosotros, que el Señor quiere que nosotros pongamos, que añadamos esa parte del detonante. Lo voy a decir así, usted sabe que, bueno, tal vez no lo sabe, ¿verdad? Pero lo hemos visto en las películas, porque yo tampoco sé, pero lo hemos visto en las películas quizá que para poder hacer explotar una bomba se necesitan varios elementos, ¿verdad? Probablemente en algunos casos sea un cerillo que se encienda y una mecha, y obviamente pues va a detonarse una bomba o un mortero o lo que sea. En otros puede ser cables, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto cómo implosionan a través de explosiones los edificios viejos. Gente que conoce pone en diferentes partes dinamita, pero se necesita otro elemento, un elemento que es un control remoto que de lejos, cuando se aplasta, se apacha, se presiona un botón, hermano amado, todo aquello recibe una señal, explota y entonces se derriba el edificio viejo para sacar después todo y volver a hacer uno nuevo. Es decir, a lo que voy es a esto. Nosotros entendemos lo siguiente por la palabra.
¿Cómo vamos nosotros a ver, hermano, el Espíritu Santo habilitándonos con lo que ya se nos ha dado, con los elementos que ya se nos han dado, con los dispositivos que tenemos, si usted le quiere llamar así? Hermano amado, nosotros nos damos cuenta que hay una cosa que es lo que falta en todo este rompecabezas para que nosotros veamos una explosión extraordinaria del poder de Dios, que es lo que hemos estado esperando, aunque lo hemos estado viendo, viviendo quizá, pero a unas dimensiones extraordinarias, a unas dimensiones grandes, a la dimensión que el Señor, como Él es, porque la Biblia dice que así como es su nombre, así sea su alabanza, es grandísima, es extraordinaria, Él es todopoderoso, etcétera. De igual manera, el Espíritu Santo, hermano, ¿sabe qué? Se dio a conocer, ahora sí lo veo yo, con un viento recio, llamó la atención de todos los que ahí estaban, porque se habían reunido para una de las fiestas judías y venían de muchos lugares. Pero el Espíritu Santo dice que llegó como un viento recio. Seguramente a todos les llamó la atención eso, y por eso fue que se juntaron, y por eso fue que llegaron donde estaban aquellos 12, los 12 apóstoles juntamente con las mujeres, dice en otro pasaje aquí, ahorita se lo voy a leer, y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos que estaban ahí. Entonces dice que este elemento que está aquí, la palabra unánimes, hermano, ese elemento, lo que significa, oiga bien, viene de un griego que se escribe diferentes, bueno, según el diccionario que usted consulte, pero en este que es el el Strong, usted lo va a encontrar como la palabra homotumadón, un poquito largo, ¿verdad? Pareciera como que estuviera hablando de un dinosaurio ahí, homotumadón. Strong 3661. Oiga esto, significa estar de acuerdo, de mutuo consentimiento, mantener la unidad de grupo. Y esto fue lo que me impresionó y me llamó a mí la atención. Ser todos de una sola mente, de una sola mente. Es decir, no una solamente, no, una sola mente. Si volvemos a la figura primaria que le puse ahí, se recordará, y si no se lo recuerdo aquí rapidito, en la foto. Todos estos, los 4 que van ahí, bueno, si hubiesen más, pues obviamente todos tendrían que estar bajo ese mismo pensamiento, y es que todos entonces van a buscar ganar, todos van a buscar llegar a la meta, todos van a buscar obviamente representar de la mejor manera a su país, etcétera. Todos van a buscar triunfo. Ahora, nosotros aquí no estamos buscando un triunfo personal, y eso es lo que ha estado pasando quizá en algunas congregaciones. Yo no voy a señalar a nadie, pero como las cosas son visibles, ¿verdad? Muchas veces, entonces puedo decir con claridad que la mayoría de ministros, lo voy a poner así, no lo voy a meter a usted en este paquete, pero lo voy a hablar hablando de nosotros como ministros, como dijera uno de los apóstoles de la misión, me voy a atacar a mí mismo. Hermano amado, nosotros nos damos cuenta que muchos están buscando hacer para su propio reino. Muchos están buscando gente para que llegue, para que ensanche el lugar de su congregación, del templo en sí mismo, no del templo, sino del recinto donde ellos están. Y claro, yo creo que cada uno de nosotros como ministros, como pastores, como evangelistas, como profetas, apóstoles, maestros, hermano, anhelamos obviamente que haya más cantidad de gente, sí, pero sabe una cosa, yo voy a entender, o yo entiendo ahora el por qué o cómo o cuál era el propósito principal de poder estar unánimes en este momento, y por qué el Señor les dijo a ellos: ahorita no salgan a predicar, no vayan a ningún lugar. Lo habían hecho en otras oportunidades, el Señor ya los había enviado, pero no bajo este poder.
Y nosotros nos damos cuenta que Pedro y los que se presentaron cuando regresaron, que el Señor estando aún en cuerpo, junto con ellos los envió a diferentes ciudades y regresaron gozosos diciéndole: en tu nombre, Señor, vimos cómo los demonios se sujetaban, muchos enfermos fueron sanados, no todos, porque usted ve el resultado de tener esta unanimidad y la habilitación del Espíritu Santo más adelante en el libro de los Hechos, que Pedro ya no, y todos los apóstoles, pero nos damos cuenta que ya no era que algunos eran los sanados, que algunos eran los que recibían del Señor, que algunos eran los endemoniados que eran liberados. No, ya habla de todos, en todo lugar a donde ellos llegaban y en todo lugar donde ellos estaban, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque entonces porque estamos más bien, la iglesia está junta. Quizá junta me refiero a que nos podemos ubicar en nuestros diferentes lugares de congregación, cuando en el momento en el que nos vuelvan a permitir, o lo vamos a volver a hacer. Pero hermano amado, cada uno está buscando en sí, para sí mismo, muchas veces el que lleguen las personas, y eso nos distancia a nosotros, no nos permite estar unánimes. ¿Sabe por qué? Porque esa unanimidad es el pensar lo mismo, ser todos de una sola mente y compartir un solo propósito. Ahora, la pregunta aquí sería: ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa mente que nos debe llevar a nosotros? Definitivamente la salvación de las almas. Eso téngalo por seguro. La salvación de las almas, pero no para llenar una iglesia. No para que ya no quepamos y digamos: oh, tenemos una iglesia donde ya la gente no cabe. No. El propósito y la mente de Dios es lo que está escrito precisamente, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque seguramente vivir fuera del Señor, hermano, vivir fuera del lugar donde esté nuestro Dios eternamente ha de ser la cosa más terrible que pueda suceder a cualquiera. Entonces, ¿sabe una cosa? Nosotros, el Señor nos está diciendo: lo que yo quiero que ustedes tengan es la mentalidad, una sola mentalidad, un solo propósito, y es el hecho de que ustedes puedan llevar el evangelio. Pero ¿sabe una cosa? Para que esas almas se salven, porque yo no quiero que nadie perezca. Yo quisiera que todos pudieran recibirme en su corazón. Ahora, claro está que esto llega con algo más, y ese algo más es el poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo, ese poder dunamis que le estoy hablando, es lo que la Biblia también nos refiere a nosotros, el apóstol Pablo diciendo: porque el Espíritu es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero se lo voy a recordar, o quizá en algún momento llegue a alguien más y no sepa de qué estoy hablando, y por eso se lo voy a repetir a usted que ya me lo ha escuchado. Hermano, en el griego, decir querer como hacer implica dos cosas separadas, pero en el hebreo, querer y hacer es una sola cosa. Es como cuando nosotros decimos un dicho, ¿verdad? Aquí tronando y lloviendo, ¿verdad? Saliendo el payaso, soltando la carcajada, apareciendo el muerto y soltando el llanto. Eso es lo que significa. Va una juntamente con la otra. Así que lo que estaba haciendo el Espíritu Santo era habilitándolos para que entonces ya no se quedaran en aquel lugar. Y usted lo puede ver más adelante, porque dice la palabra del Señor que aquellos hombres se pusieron, cuando vino sobre de ellos, y esto es interesantísimo, que vino sobre de ellos ese poder, ese estruendo, esas lenguas como de fuego, oiga bien, y después dice que empezaron a hablar en otros idiomas.
Yo no estoy diciendo que aquel que recibió el Espíritu Santo, hermano, no está bien porque habla otras lenguas. Esas son lenguas espirituales. La Biblia nos lo habla cuando en el 1 Corintios 12 nos habla de diferentes dones que el Espíritu nos da y es hablar en otras lenguas. Pero estas lenguas que nosotros hoy hablamos son espirituales. Pero ¿sabe una cosa? ¿Para qué el Espíritu Santo de Dios habilitó a estos que estaban unánimes y juntos en aquel mismo lugar o en ese mismo lugar? Fue para darles, hermano, que pudiesen hablar otros idiomas de manera súbita, repentina. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que los que estaban ahí eran del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, de Egipto y de otros lugares, y cada uno les oía hablar en su propio lenguaje. Entonces usted dirá, pastor, entonces significa que ahora cuando nosotros recibamos ese poder nos van a dar la capacidad de hablar en otros idiomas. Probablemente sí, probablemente sí. ¿Sabe por qué? Porque el propósito, la mente del Espíritu Santo de Dios está concentrada en una sola cosa, y es a donde nosotros tenemos que estar unánimes con Él. Y es, ya se lo dije hace un momento, que nosotros podamos entender que Dios lo que quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que nadie se vaya al infierno, que nadie esté eternamente separado de Él, sino que todos podamos venir a Él, a rendir nuestro corazón, a reconocer a su Hijo Jesucristo, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y que su Espíritu Santo concluya en nosotros la obra de poder que Él ya empezó hasta llevarla a la perfección. Entonces, hermano amado, aquí empezaron ellos a hablar en diferentes lenguajes, por eso los comprendían. Interesantemente dice la Biblia que Pedro, oiga bien, como ya había puesto el Espíritu, el querer. ¿Cuál querer? El querer predicar ese evangelio de esta manera, con ese propósito, no de llenar la iglesia como le decía, sino que todos procediésemos o procedieran al arrepentimiento y se salvaran. Entonces se levanta Pedro con los 11. La Biblia no dice qué exactamente pasó con los 11. Lo que sí dice es que pasó con Pedro, y es que él empezó a exponer la palabra. Vino la palabra, hermano, se reveló sobre la vida de Pedro, expuso lo que Joel en el capítulo 2 estaba hablando. Pero sabe una cosa, aquí me quedan dos pensamientos a mí. Una, los 11 se pararon para acuerparlo probablemente, pero lo otro que me venía a mí hace unos días meditando en esto, hermano, es el hecho de que entonces los 11, cuando Pedro, mientras Pedro estaba hablando, como les oían hablar en sus propias lenguas, cada uno era intérprete de lo que Pedro estaba hablando para que le pudieran entender. Por eso fue que 3,000 se convirtieron en el primer discurso. Y claro, después encontramos otra vez a Pedro hablando y otros 5,000 se convierten. Pero esos 3,000 que se convirtieron al principio, hermano amado, fue porque estaban unánimes. Ya estaban en una sola mente, la mente del Espíritu. Ya estaban, hermano, en este mismo propósito, y era el propósito de salvación. Por eso es que Jesús vino a dar su vida por usted y por mí y por todos aquellos que me puedan escuchar, hermano amado. Y es para darnos salvación. Su mismo nombre lo decía. La palabra Yeshua es la palabra el Salvador o la salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. No, como le digo, una vez más, insisto, no para llenar nuestras iglesias, que probablemente se van a llenar, téngalo por seguro, pero no por nosotros, sino por la obra poderosa, el dunamis del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando. Por eso nos mandaron a la casa. Por eso nos tienen en este confinamiento a nivel mundial. Quiere decir que todos los cristianos estamos metidos ahí también. Pero tenemos que entender esto. ¿Qué cosa? El hecho de estar unánimes ahora, buscando esa unanimidad, buscando llegar a esa mentalidad del Espíritu, buscando llegar a ese propósito del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Va a suceder que probablemente ahorita, antes de decirle lo que le iba a decir, probablemente ahorita nosotros salimos y como que no somos tan pilas, tan hábiles, tan lo que usted quiera, a veces quizá un poco vergonzosos para trasladar el evangelio a nuestros
a los que viven cercanos a nosotros, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra propia familia, quizá que no conoce del Señor, pero sabe una cosa, ahora que el Espíritu Santo de Dios descienda con este poder, porque usted y yo estamos, hermano, buscándolo, y ya quiero llegar rápidamente a este pasaje, porque lo estamos buscando en oración. Entonces nosotros vamos a ver ese poder de Dios, que cuando salgamos vamos a hablar con toda libertad, con todo denuedo. Y entonces no va a ser por lo que nosotros digamos, sino por lo que el Espíritu Santo va a poner, esas palabras de fuego que van a salir de nuestra boca y van a impactar la vida, van a impactar el corazón, van a llegar a lo profundo del ser de aquel que nos está escuchando y van a venir a doblegar su corazón delante del Señor. Eso es lo más importante, que nadie se pierda, sino que todos procedamos a ese arrepentimiento y a esa salvación. Eso es lo que Dios está buscando en nuestra vida. Pero vayamos rápidamente porque quiero dejarle este otro pasaje que era Hechos 1:14, y aunque ya lo hemos visto, y fíjese que solo quiero antes de pasar a otra cosa, dice el diccionario Swanson lo dice de esta manera, que unánime significa con la misma mentalidad, en unidad, dice. Ahorita le voy a explicar algo así rapidito. En unidad, de común acuerdo. Entonces venga, veamos esto, mire. Bueno, aquí tendríamos que hablar muchas cosas del Pentecostés y todo, pero quiero, hacia esto es a donde quiero dirigir lo que el Señor puso en mi corazón. Hechos 1:14 es lo que le estaba hablando. Todos estos, ¿qué estaban haciendo? Perseverando. Oiga bien, como quien dice que antes no estaban perseverando. Como que les faltaba esa perseverancia. ¿Por qué lo digo? Porque, hermano, usted recordará que los apóstoles, y entre ellos, porque el principal acá, o el más sobresaliente, lo voy a decir así, era Pedro, porque fue el que se paró juntamente con los 11 cuando sucedió esto. Pero también usted y yo nos damos cuenta que Pedro, dice la palabra del Señor, que él salió, fue el primero que se fue. Incluso el Señor se lo dijo, me vas a negar antes de que cante el gallo, y entonces pasó. Pero ¿qué más sucedió? Sucedió que Pedro, hermano, cuando aún habiendo visto ya resucitado al Señor, nosotros nos damos cuenta en unos pasajes ahí, que ellos lo vieron, pero que Pedro, a pesar de todo eso, y los que estaban con él, en algunas oportunidades dice la palabra que viéndolo algunos dudaban. Tremendo, ¿verdad? Entonces yo no estoy diciendo de que qué mal los apóstoles, no. Puede ser que nosotros también estemos en esa posición y espero que nosotros podamos pasar a esta nueva etapa, que es a que el Espíritu Santo nos haga unánimes entonces a un solo pensamiento y venga ese poder sobre nosotros. Pero vuelvo a Pedro ya para avanzar rápidamente. Hermano, nosotros nos damos cuenta que Pedro agarró a Juan y a otros y se fueron otra vez a pescar. Y el Señor ahí los fue a buscar de nuevo. O sea que ellos no estaban perseverando en la oración, ellos se habían ido otra vez a lo suyo. Yo no sé, por eso le decía en un principio, yo espero que usted no se vaya a acomodar después de esto, sino que sea todo lo contrario, que en cuanto nomás nos den puerta abierta para que nos juntemos, usted y yo vengamos y juntarnos. Pero ¿sabe qué? Ya no como antes. Ya no como para decir, ay, qué bonitos los hermanos, qué lindos y cómo los extrañaba. Amén, yo los extraño, definitivamente que sí. Que Dios los bendiga ahí donde están. Pero sabe una cosa, yo anhelo con todo mi corazón que nosotros ahí en la intimidad de nuestra casa, ahí donde estamos, ahí estemos perseverando en la oración para que al estar todos ya juntos y se complemente todo el paquete, estar en un mismo lugar juntos y en este caso unánimes, entonces venga sobre nosotros como aquel día el viento recio del Espíritu Santo de Dios y la gente que pase incluso por acá enfrente pueda venir y pararse y saber que el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a salvar su vida.
Y nosotros, aunque les hablemos en español, en Spanglish o en English, whatever, hermano, nosotros lo que tenemos, lo que va a suceder es que el Espíritu Santo los va a impactar, los va a llenar de Él y van a doblegar su corazón al Señor. Ese es mi anhelo. Ese es verdaderamente mi anhelo. ¿Sabe por qué? Porque entiendo también que eso es una bendición, o será una bendición para nosotros, porque al completarse la totalidad de la gentilidad, entonces el Señor volverá por nosotros. Y eso es lo que tenemos que estar anhelando. Ok, entonces, unánimes aquí es en ese mismo sentir, una sola cosa. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es lo que está sucediendo con nosotros. Ahora es el tiempo de aprovecharlo, es el tiempo de tomar esto que Dios nos está dando, esta oportunidad. Lleguemos a esa unanimidad, lleguemos a ese solo pensamiento en la mente, que es que cuando salgamos de este confinamiento en el que nos han pedido que estemos, hermano, nosotros podamos salir ya unánimes. Entonces estemos juntos en un mismo lugar y ahí el Espíritu Santo aquí se va a manifestar de una manera extraordinaria, extraordinaria. Yo escuchaba que alguien decía, no, pero pues el Pentecostés ya lo deberíamos de tener, no debería de ser ahora. Sí, amén. De hecho, yo creo que hemos tenido paulatinamente o en parte, si usted quiere llamarle, diluidamente para nuestras vidas ese Pentecostés, porque obviamente nosotros no celebramos el Pentecostés como tal, pero sí esa fiesta tiene que llegar a nosotros y es el momento en que el Espíritu Santo nos habilite. Yo no digo que usted no tenga las capacidades, no tenga las habilidades dadas por el Espíritu, ya el Señor sopló sobre nosotros, pero este es el tiempo en que el Espíritu Santo viene con poder sobre nuestras vidas para habilitarnos, y eso es lo que ha estado latiendo en mi corazón y ese es el anhelo de mi corazón, que usted y yo en familia volvamos a este lugar ya a estar juntos, a estar en un mismo recinto, pero para que el Espíritu Santo de Dios, unánimes, con el anhelo y el deseo que todos los que nos escuchen, aún nosotros hablándoles en nuestro propio idioma, ellos lo entiendan en el suyo, en el poder del Espíritu Santo, y vengan a la salvación, se complete toda la gentilidad, y entonces el Señor descienda por su novia, por la parte de su iglesia que será su novia. Eso hablaremos en otra oportunidad, hermano, porque obviamente todos estos que habrán de ser salvos, naturalmente no habrán tenido quizá oportunidad de limpiar a totalidad sus vestimentas y tendrán que estar en la gran tribulación, pero con salvación. Eso será lo más importante y eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Así que le dejo esto en su corazón. Quizá no avanzamos todo lo que yo hubiera querido, pero lo que sí le puedo decir es que la unanimidad Dios quiere que sea en nosotros en este tiempo. ¿Por qué? Porque entonces le voy a leer algo, creo que lo apunté por aquí, y es esto. El hecho de que probablemente alguien podría decir, es lo mismo estar unánime que en unidad. No, no es lo mismo. O unánimes y juntos. No, no es lo mismo. Estar unánime es estar bajo la influencia en una sola mente, con un solo propósito. El estar en unidad, óigame bien, es la propiciación de todo el conjunto de miembros. Entonces aquí dice, unanimidad es una sola mente. Unidad es, ya que tenemos esa mente, todos trabajando al mismo tiempo, porque esa mentalidad, esa mente vino sobre nosotros, hermano amado. Esa mente vino sobre nosotros. Entonces, es lo mismo que pasa con su cuerpo y con el mío. La mente da una orden y todo el cuerpo trabaja por aquello. Eso es unidad.
Unanimidad entonces es una solamente, un solo propósito. Unidad es todos juntos accionando al mismo tiempo, al unísono, por ese pensamiento que el Señor ya nos dio. Así que anhela mi corazón que usted ahí donde está, empiece a decirle al Señor: yo quiero esa unanimidad con los míos, con los que estamos acá, para que cuando estemos juntos en el mismo lugar, descienda el poder de tu Espíritu Santo, ese poder de querer como hacer, el dunamis, la dinámica de Dios, a fin de que este mundo pueda ser salvo. Mejor si todos, quizá no todos lo vayan a hacer, pero mejor si todos, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, mi amado hermano, quiero que usted y yo oremos un momentito, que le pidamos al Señor, por favor, en el nombre de Jesús, ahí donde está. Si puede tomarse de las manos de los suyos, ahí donde está. Pero si no, así como está, en el nombre de Jesús. Tal vez usted está escuchándome o viéndome solo, los demás de su familia en otra parte. Si se pudieran juntar en un solo lugar, sería maravilloso. Pero ¿sabe qué? Tomándonos de las manos le vamos a decir en esta hora al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, a rogarte con todo nuestro corazón. Sabemos que tú ya has soplado sobre nosotros tu Espíritu Santo. Nos has entregado, Señor, esas capacidades, esos dispositivos, Señor, en nuestra vida. Pero hoy queremos, Señor, que tú nos pongas en una sola mente, Señor, con un solo propósito, Señor amado, en el nombre de Jesús, para que entonces venga tu Espíritu Santo y nos habilite de una forma gloriosa, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos nosotros, Señor amado, salir de este confinamiento en el cual hoy estamos, del cual estamos participando, unánimes, Señor, unánimes, Señor, con una sola mente, con un solo propósito, con nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús, y sea el mismo que al estar todos juntos, Señor, lo tengamos en el nombre de Jesús. Que no pensemos de una manera propia, sino que todos pensemos, Señor, al unísono, como estaban estos hombres, estas mujeres, Señor, allá en el aposento alto, para que se manifieste tu poder, el querer como el hacer, a fin de que toda la gentilidad, los que faltan, Señor, sean salvos. Puede ser, Señor, familia cercana, familia lejana, gente que no conocemos, nuestros amigos, nuestros vecinos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú vas a poner de nuevo en nuestras palabras, Señor, y al mismo tiempo, aunque no sepamos hablar su idioma, su lenguaje, Señor, tú nos vas a hacer, Señor, habilitarnos, Señor, ya sea para que hablemos en ese momento, Señor amado, de manera poderosa, o que al hablarles nos entiendan, Señor, en el nombre de Jesús. Pero lo primero es que nosotros podamos salir de este confinamiento, salir de ese lugar, de nuestras casas, Señor, en el nombre de Jesús, unánimes, pensando en esto, en el derramamiento glorioso, Señor, de la habilitación, del poder, del dunamis de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que no volvamos iguales, porque entonces, Señor, no habrá pasado nada. Que volvamos diferentes, que volvamos en esa unanimidad, para que entonces trabajemos en unidad, Señor, por esto que tú quieres. Salvar, Señor, a todo lo salvable, Padre, antes de tu venida, porque estamos cercanos a nuestra redención. Estamos muy cercanos, Señor, a ese tiempo en el que seremos levantados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Hermano amado, reciba un fuerte abrazo desde este lugar. Lo extrañamos muchísimo, extrañamos podernos ver, pero sé que cuando volvamos vamos a venir en ese sentir, en esa investidura dunamis del Espíritu Santo de Dios, en esa unanimidad, en el nombre de Jesús. Antes de retirarme, quiero nada más decirle lo siguiente, darle algunas instrucciones. Con el favor del Señor, el día de mañana les